Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Revista Jefao. Uso de la tecnología para la navegación en el Magno Imperio Azteca. El conocimiento sagrado de la ciencia-religión mexicana permitió el estudio práctico sobre la naturaleza y la experiencia directa para la comprensión del movimiento del agua y sus ciclos, lo que hizo de las sociedades de Anáhuac ejemplos para el desarrollo de métodos, obras y tecnologías para su control, manejo y aprovechamiento en cada una de las regiones de su vasto territorio. De acuerdo con el investigador y periodista Francisco Selvas, 1982, en su libro Preparación para la muerte de sí mismo, solo cuando se obtiene una verdadera comprensión de lo sagrado es cuando podemos rebasar los límites impuestos por la naturaleza material. Es decir, mientras no se minimice los ciclos de vida y de la naturaleza a simples procesos físicos y químicos, no se podrá alcanzar una verdadera comprensión de cuál es la naturaleza del agua y su relación con los seres vivos, con el sustrato, el relieve, así como con el conjunto de factores que integran la atmósfera y el clima terrestre. Nuestros antiguos mexicanos fueron expertos en el manejo de sus cuencas, ríos, costas y embalses, lo cual nos da a entender que conocían los principios que rigen la ciencia hidráulica para la navegación y otros usos. Esto les permitió desarrollar medios de transporte acuático de diferentes tamaños y usos en función de las necesidades de su entorno. Según Daniel Gutiérrez Santos, los aztecas fueron muy diestros en el uso de ríos y lagunas con fines bélicos, pues estos eran los medios preferidos para el despliegue de sus efectivos y de su estrategia en general. Es por esto que en su planeación de la ciudad de México Tenochtitlan, los aztecas consideraron todo detalle del entorno lacustre, para lo cual las vías acuáticas fueron hechas para poder transportar con facilidad efectivos militares y su abastecimiento, así como personas, mercancías, materiales de construcción y todo lo necesario para el funcionamiento del imperio y la ciudad misma. Es sencillo imaginar la importancia estratégica en términos castrenses del movimiento rápido, payana, como respuesta a un posible conflicto bélico. Sería incongruente un imperio tan vasto y poderoso como el azteca con un sistema de transporte deficiente y poco ágil. En el artículo La navegación lacustre, un rasgo cultural primordial de los mexicas, por Alejandra Bier, maestra y doctora en arqueología precolombina por la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, menciona que gracias al historiador Edward Calnec y al arquitecto Jorge González Aragón, sabemos que existían dos tipos de canales, los medianos, que conformaban rutas laberínticas que podían medir hasta 2 metros de ancho, y los principales, orientados en sentido este-oeste, y que tenían entre 3 y 5 o más metros de ancho. Este dato es interesante porque los canales y ríos en forma de S sirven para remontar las pendientes, ir a contracorriente, y en el mar, moviéndose en zigzag para ir en contra del viento, barlovento. En otro artículo, Tradición de navegación indígena en Mesoamérica, los casos lacustres Mexica y Tarasco, la misma autora menciona que en el vocabulario de Fray Alonso de Molina se encuentran los términos que indican diferentes secciones de una embarcación. Acalyácatl, de la unión de la palabra acali, canoa, y yácatl, nariz, que se refiere a la proa. Acalcohuexcochtli, sustantivo que resulta de la unión de acali, canoa, y coexcochtli, nuca, para referirse a la proa, o parte trasera, y acalmaitl, que es la unión de la palabra maitl, mano, para referirse a los dos lados de la canoa, sin hacer distinción entre derecha e izquierda. Esto muestra que ya se manejaba una ciencia y tecnología de la navegación, incluyendo el uso de la vela, como lo da a conocer Bernal Díaz del Castillo al mencionar que las canoas iban a remo y vela. La corriente en el lago de Texcoco es de sur a norte. Los diques y albarradones funcionarían más como esclusas o vertederos que para controlar las inundaciones. Es decir, dado que estas estructuras no están aguas arriba,
con relación al islote de Tenochtitlan, precisamente para desviar el agua o evitar la inundación de la ciudad, debieron funcionar para mantener los niveles de agua aptos para la navegación. Los sabios tenochcas crearon escalones de agua, esclusas, para que embarcaciones provenientes del norte de la cuenca, Zumpango, Jaltocan, Ecatepec, Tula, entre muchas otras, pudieran llegar a México Tenochtitlan. Los canales principales, como la famosa Acequia Real, que corría por la actual avenida Corregidora del centro histórico de la Ciudad de México, fueron idóneos para el tránsito de grandes embarcaciones que cumplían funciones tanto económicas y políticas para la transportación de tributos al Palacio de Moctezuma, como religiosas para el transporte de los monumentos y la realización de procesiones y otras ceremonias. En cambio, los canales medianos facilitaban el flujo de embarcaciones más pequeñas que servían cotidianamente como medio de transporte de individuos y mercancías y estuvieron en islotes artificiales como la Viga. Los documentos históricos describen movimientos de productos a través de rutas que aún seguían vigentes en la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, el Canal de la Viga. A estas rutas eran directamente asociadas instalaciones como puertos y embarcaderos, es decir, áreas de flujo y control de individuos y bienes. Hernán Cortés menciona: en cada entrada de la ciudad, donde se descargan las canoas, hay casas donde permanecen los guardianes encargados de controlar y levantar una contribución sobre cada producto. Una organización de esta naturaleza exigía el acondicionamiento y la construcción de espacios específicos dedicados al movimiento, almacenamiento y control de mercancías. Tales instalaciones arquitectónicas facilitaban el tránsito de productos al mismo tiempo que servían a las autoridades centrales para ejercer su control económico sobre los usuarios. Antonio Elio Brailovsky, 2006, considera que, así como los venecianos, los aztecas eligieron construir sobre el agua. La ciudad estaba en el medio de la laguna, llena de islas construidas especialmente. Las llamadas chinampas o jardines flotantes son islas pequeñas, artificiales, estacionarias, construidas en un lago. Tenochtitlan, la ciudad azteca construida en la actual ciudad capital de México, la Venecia de América, estaba construida en medio de una laguna, ocupando una red de islas naturales y artificiales. Un complejo sistema de obras de ingeniería habían hecho habitable ese ecosistema donde en tiempos de los aztecas llegaron a vivir millones de personas. Diques, presas, canales, esclusas y compuertas permitían controlar el nivel del agua y adaptarlo a las necesidades de la villa, de la agricultura y de la navegación. La ausencia de animales de tiro hacía más eficaz el transporte de canoas que en carretas. El investigador soslaya el ingenio y conocimiento del azteca o mexica porque, en virtud del sistema de lagos y canales, era completamente innecesario la utilización de animales de tiro que recorrieran largas distancias o de los llamados tamemes. El investigador Ross Asing ya había llamado la atención en cuanto que los cargadores a lomo debieron ser miles o millones trabajando incansablemente las 24 horas, dadas las enormes cantidades de materiales y enseres que se manejaron en aquella época imperial. Otro hecho poco estudiado es la posibilidad de que el Imperio Azteca, en alianza con los pueblos de la costa del Pacífico, es la utilización de embarcaciones que remontaran los ríos y embalses para hacer sencillo y viable, en términos de recursos materiales, la entrada de mercancías de todas partes del mundo. Existen datos e información en comunicación personal con pobladores de muchas regiones costeras de México, quienes afirman que los antiguos mexicanos podían ir en canoa desde Chiapas a Tenochtitlan, o de Tampico a la Ciudad de México, o de Nayarit a la capital mexicana. No son inverosímiles estas observaciones si se consideran las estructuras acuáticas para embarque y atraque hechas en muchas ciudades a diferentes latitudes de las cuencas de México, como es el caso de Yuriria, Lerma, Tula, Texcoco, entre muchos otros lugares. Precisamente, la zona más poblada, que era considerada área de influencia directa del Imperio Tenochca, el centro de México, está asentada en una región fisiográfica llamada eje neovolcánico,
subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac. En esta se ubican las principales regiones hidrológicas, los principales ríos, lagos y lagunas y los principales asentamientos de la época del Magno Imperio Azteca. Dada la geometría de los principales ríos que recorren hacia el mar desde el centro de México, es posible que mediante esclusas y compuertas, como las del Canal de Panamá, puedan remontar embarcaciones grandes o medianas desde el mar hasta el centro del país y viceversa. Esto resulta lógico y adecuado para el transporte de miles de toneladas de materiales, enseres y personas, así como efectivos militares del centro de México hacia el Golfo y el Pacífico. La evidencia de esto son las cuencas del sistema Lerma-Chapala-Santiago, que va desde Lerma, Estado de México, hasta Santiago-Ixcuintla, en Nayarit, que presenta caudales en zigzag y de grandes dimensiones como los ríos grandes de Sudamérica. En esta región hidrológica o supercuenca se localizan los principales lagos y sus asentamientos con antigua infraestructura portuaria, como Yuriria, Pátzcuaro, Chignahuapan y Lerma, entre muchos otros. Del lado de la vertiente del Golfo se ubica la cuenca del Valle de México y la región hidrológica del río Pánuco. Según la mitología, el señor Quetzalcóatl llegó desde Tampico hasta el río Tula para fundar la ciudad del mismo nombre, la legendaria Tula. Hoy en día, lamentablemente, este hecho poco importa, porque forma parte del sistema de drenaje y desagüe de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Quizá la fábula de los barcos desarmados a lomo de mula de la misión Hernán Cortés encierra el hecho que desde el Golfo llegaron barcos de guerra extranjeros para sitiar Tenochtitlan y arribaron íntegros gracias a este sistema de comunicación único en el mundo, que permitió la invasión a México por vía acuática. Podríamos considerar que el olvido y el descuido de la infraestructura hidráulica antigua, así como la desecación de las principales lagunas y embalses, como en Lerma y el lago de Texcoco, no fue por causa de las inundaciones, sino para desmantelar el eficiente sistema logístico de transporte de México-Tenochtitlan, el eje estratégico del poderío de los cimientos del cielo, de los amos del mundo. Tal vez por este y otros hechos, se ubica en el Museo de Antropología de la Ciudad de México el ya famoso dístico. Mientras existe el mundo, nunca acabará la gloria de México Tenochtitlan. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.